La gracia de Dios sea con cada uno de ustedes en este día. Vamos a continuar siempre con el estudio tan precioso que tenemos de distinciones bíblicas. Y ahora nos corresponde lo que es la comparación entre el arrebatamiento de la iglesia y la manifestación de Cristo. Muchas veces este tema es confundido en el sentido de que pensamos que solo se da en la venida de Cristo. Pero aquí vamos a estudiar y vamos a ver que esta se da en dos fases. Una cuando viene en las nubes y lo que es la iglesia es arrebatada. Y otra cuando Él viene con la iglesia a reinar. Vamos a pedir a Dios su dirección y vamos a clamar para que Él nos guíe en el estudio de esta mañana y luego vamos a entrar al tema. Soberano Dios, te agradecemos tu bondad y tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias por tu gracia, tu poder y tu misericordia, porque tú nos ayudas en todas nuestras necesidades y nos auxilias siempre, Señor. En esta hora queremos estudiar tu palabra y no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Queremos que seas tú guiándonos, sosteniéndonos y fortaleciéndonos en cada momento. Oro por aquellos que tienen el interés de estudiarla y porque ellos pues serán edificados con tu palabra. Bendíceles grandemente en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando estudiamos este tema, que es muy interesante, nos enteramos que hay muchas corrientes, pero hoy no vamos a hablar de esas corrientes, sino que vamos a hablar lo que nosotros creemos y lo que la Biblia nos dice a nosotros y cómo vamos a estudiarlo. Antes quiero dar algunos conceptos en cuanto a lo que es la palabra de Dios. Vamos a dar unos términos y definiciones que vamos a ir estudiando en el transcurso de esta lección. El arrebatamiento o el rapto, cuando el Señor viene a quitar de la tierra a los creyentes, o sea, la iglesia, para encontrarse con el Señor en el aire y estar con Él para siempre, y para salvarlos de la ira que vendrá sobre la tierra. Esto lo encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, lo cual no voy a leer porque más adelante en el desarrollo del tema nosotros vamos a irlo estudiando. La revelación y manifestación de Jesucristo. Esto es el regreso o segunda venida de Cristo a la tierra para proteger específicamente a Israel, juzgar a las naciones y establecer su reino milenial en justicia. Primera de Pedro 1:13 nos habla de este tema. Ahora veamos lo que es la tribulación. Es el periodo de 7 años, de lo cual Daniel nos habla de la semana 70, durante la cual la ira de Dios es derramada sobre el mundo incrédulo. Daniel 9:27 y Apocalipsis 7:14 nos hablan acerca de esto. El día de Cristo. Aquí pongamos especial atención porque está el día de Cristo y el día del Señor. Cuando hablamos del día de Cristo, es el periodo relacionado con recompensas y bendiciones para los santos en la venida de Cristo por los suyos. O sea, cuando viene Cristo por la iglesia y entonces en ese tribunal Bema, en el tribunal de Cristo, es conocido también como el día de Cristo, que es un día de juicio, pero no para condenación, sino para premiación. Luego encontramos el día del Señor, que se refiere a los tiempos, cuando Dios intervenga directamente en la historia humana. Está caracterizado por juicios y seguido por bendición. Este título bíblico es un término que se usa en ambos testamentos y que incluye la ira y de la tribulación. Joel 3, 9, 16. Las bendiciones del reino milenial
de Cristo, Joel 3, 17 al 21, y la destrucción final del mundo presente con fuego, Amós 5, 18 al 20 y Zacarías 14, 1. También tenemos Hechos 2:22, Primera de Tesalonicenses 2, capítulo 5, versículo 2 y Segunda de Pedro 3:10. Luego tenemos lo que conocemos nosotros como el Tribunal de Cristo, que les hablaba anteriormente, que es un término bíblico que describe la futura revelación de las obras de los creyentes para determinar las recompensas o apropiación. Ahí se dan dos tipos de obras, unas que son perecederas, como es el oro, la plata, las piedras preciosas, y otras que perecen, como es el heno, hojarasca y la madera. Eso ya lo hemos estudiado y si usted lo recuerda, se dará cuenta. La semana 70 de Daniel. Una frase bíblica que se usa para describir un periodo futuro de 7 años designados para cumplir los propósitos de Dios con Israel. Daniel 9, 24 al 27. El reino milenial, término latino que se refiere a 1000 años del futuro reinado de Jesucristo y su reino sobre la tierra. Apocalipsis 20, del 1 al 7. Ahora vamos a entrar a lo que es el estudio de esta mañana después de haber dado algunas definiciones. Ahora, ¿qué fue lo que vieron los profetas? ¿Qué fue lo que los profetas escribieron en las Sagradas Escrituras? Pues la venida de Cristo fue profetizada a través del Antiguo Testamento. Y muchos de los creyentes del Antiguo Testamento no entendieron que el Mesías vendría 2 veces. Por eso la nación de Israel, ellos no están esperando el arrebatamiento de la iglesia. Ellos lo que están esperando es la primera venida, lo cual nosotros los cristianos sabemos que Cristo ya vino y vino para dar su vida en rescate por la humanidad. Ellos se quedaron perplejos cuando leían pasajes que enseñaban sobre el sufrimiento y la muerte del Mesías, por ejemplo, en Isaías 53, y que también habla de su glorioso reinado y de su reino con poder. Entonces, ellos cuando vieron, si ustedes ven aquí en esta gráfica, se dan cuenta que ellos vieron en línea directa, pero no vieron el valle en el cual está contemplada la iglesia. Eso no lo pudieron ver ellos y entonces nosotros vamos viendo aquí lo que nos habla de la venida de Cristo, las dos venidas. Cuando los creyentes del Antiguo Testamento que no entendieron que sería dos venidas de Cristo, muchos creyeron y pensaron que Él no ha venido todavía, pero nosotros los creyentes sí sabemos que Él ya vino. Él está con nosotros y cuando está con nosotros lo entendemos con claridad, porque Él vino y fue a la cruz del Calvario. Y cuando fue a la cruz del Calvario, el propósito fue de entregar su vida en rescate por muchos. Ahora, el arrebatamiento, o sea, la primera fase de la segunda venida. En el rapto, Jesucristo viene por la iglesia. Y vemos en este pasaje de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que el Señor se encontrará con los creyentes en el aire. Los creyentes de la era de la iglesia, o sea, del período de la iglesia, que han muerto, resucitarán primero. Y en un instante después, los creyentes que estemos vivos, porque podría ser de que Cristo venga en este momento, ¿verdad? Porque la venida de Cristo es inminente. Ahora, aquí hay una palabra que nosotros debemos ver, que es la palabra arrebatados, que proviene de la palabra arpazo, de donde nosotros
vemos la palabra arpón. Cuando usted ve a algunos que andan pescando, usan este tipo de instrumento y llega y en un instante pega en el pez y lo saca. Jesús dijo en San Juan 14:1 al 3, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es importante entender lo que la palabra de Dios nos declara para que nosotros vayamos entendiendo esta diferencia que en muchas ocasiones nos trae diferentes problemas. Muchos no creen en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y sabe qué dice la gente? Si los evangélicos tienen años y miles de años o cientos de años de estar diciendo acerca del arrebatamiento de la iglesia, pero nosotros los creemos. Recordemos lo que dijo Pedro, dijo que para el Señor, para Dios, 1000 años es como un día. Entonces no significa nada en el tiempo, solamente para nosotros los humanos, sí hay un periodo de tiempo que lo contamos en días, meses, años y todo eso. Ahora, veamos en el rapto, Jesucristo viene a donde, en el aire y nos dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 17. Anteriormente no lo leí porque vamos a ir poco a poco leyendo este pasaje. Luego nosotros, dice el apóstol Pablo, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Esa era la esperanza del apóstol Pablo. Él esperaba el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Notemos aquí que hay una dirección de la tierra hacia el cielo. Esto es diferente que la segunda fase de la segunda venida, cuando nosotros vemos que es Cristo con la iglesia viniendo directamente a la tierra. Esto lo vamos a ver en la lección próxima. Ahora veamos otro concepto. La tribulación. ¿Y esto qué es? Bueno, esto sigue al rapto de la iglesia. Y aquí vemos nosotros lo que nos dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará, dice, de la ira venidera. Nosotros ya fuimos liberados de esa ira porque hemos creído en Cristo y nosotros estamos en el cuerpo de Cristo. Somos parte de esa iglesia comprada por precio de sangre. Jesús va liberándonos de la ira o nos liberará de la ira venidera. En un sentido general, esto es verdad. Jesús murió sacrificialmente en la cruz como nuestro sustituto para salvarnos de la ira de Dios que nosotros merecemos porque somos pecadores. Sin embargo, Cristo lo ha hecho todo por nosotros, para que nosotros tengamos una salvación y una vida eterna. Inmediatamente después de lo que acabamos de ver y de estudiar, nosotros nos daremos cuenta de esa diferenciación de lo que es la tribulación, lo que es la venida de Cristo en las nubes, la tribulación y la segunda venida de Cristo con la iglesia. Debemos estar atentos a todo esto para ir estudiándolo con detenimiento. Si hay algo que usted
necesite saber que yo no lo haya explicado muy bien, por favor, ahí en el WhatsApp me puede enviar alguna pregunta y con mucho gusto, si tengo la respuesta, se la doy inmediatamente, si no, voy a estudiar un poco para decirle lo que la palabra de Dios nos enseña. El rapto es inminente. ¿Qué significa de que esto es inminente? Que va a suceder. En cualquier momento va a suceder. Y aquí tenemos algunos pasajes como Primera a los Corintios capítulo 1 versículo 7. De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando, oigan bien, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que estamos esperando. Pablo enseñó que el rapto era inminente y les enseñaba que deberían estar preparados con anticipación. De igual manera, nosotros debemos estar preparados con anticipación para esa venida. Dice en Primera de Juan que cuando Él se manifieste, ojalá nos haya haciendo bien para que no nos alejemos de Él, dice, avergonzado. Qué feo sería que viniera Él y en el arrebatamiento de la iglesia nosotros estuviéramos cometiendo un pecado. Por supuesto, somos pecadores y es posible que nos haya así, pero no en pecados deliberados, en pecados que nosotros podemos ver con facilidad. Primero a los Corintios 16:22 dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene pronto y estará con nosotros para darnos el gozo. Filipenses 3:20 nos habla, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Recordemos que nosotros ya no pertenecemos a la tierra. Hemos visto la diferencia entre Israel y la iglesia. Y las promesas para nosotros no son terrenales, sino las promesas para nosotros son celestiales, de manera que nuestra ciudadanía no es terrenal, sino celestial. Filipenses 4:5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. El Señor viene pronto. Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Allí seremos nosotros manifestados. Primera de Tesalonicenses 1:10, y esperad de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Todo esto es importante para que nosotros vayamos comprendiendo de que el creyente, el Hijo de Dios, el nacido de nuevo, es liberado, es libertado de una ira venidera. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Santiago 5:7-9. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos con otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 22:7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. Es importante que nosotros veamos lo que la palabra de Dios nos está manifestando.
para que entendamos lo glorioso que es esa palabra. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. Y aquí usted siga leyendo los demás. Vamos a ver el último punto en este tiempo para continuar luego con este estudio. El último punto, el punto número 5, nos dice que el rapto tiene un mensaje de aliento. Es para que nosotros entendamos que nada es comparable a los sufrimientos en el presente, a la gloria venidera. Y aquí tenemos el pasaje de Primera de Tesalonicenses 4:18, un pasaje muy conocido por los creyentes que dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, con la palabra de Dios. La palabra de Dios nosotros sabemos que es viva y eficaz. Y voy a leer un pasaje que no está aquí en la diapositiva, pero que usted puede anotarlo y leerlo también por Primera de Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación mediante nuestro Señor Jesucristo. Y Segunda de Tesalonicenses 2:3-7 dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo en el amor de todos y cada uno de vosotros, abundando para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Los creyentes de Tesalónica estaban bajo una gran presión y duras pruebas. Pablo estaba alentando que sus sufrimientos no eran en vanos. Algún día Dios pondría en orden las cosas, y lo que ahora les estaba sucediendo en cuanto a las persecuciones, ellos iban a recibir la retribución, y el mundo incrédulo recibiría lo que es la ira de Dios. Los creyentes que estaban soportando pruebas y sufrimientos recibirían un reposo cuando el Señor Jesucristo se manifieste en el cielo con sus ángeles y con poder. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo maravilloso de estudio, cuando tú te manifiestas, Señor, y nos ayudas en todas nuestras necesidades. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga, hermanos.